Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Solís Herrera, soy estudiante de la licenciatura en Seguridad Pública en la Universidad Digital del Estado de México. El día de hoy voy a presentar una actividad integradora en la cual les voy a hablar acerca de la victimización en determinada zona de la Ciudad de México como parte del cumplimiento para esta tan importante asignatura, la cual es Análisis Delictivo Nacional. Bien, la victimización en la Ciudad de México se refiere a la experiencia de sufrir un delito o ser afectado por él. Este concepto se mide a través de encuestas de victimización que recogen datos sobre la frecuencia y el tipo de delitos que enfrentan los residentes de determinada zona o comunidad, así como su percepción sobre la inseguridad. Los tipos más comunes de victimización en la Ciudad de México son el robo o asalto, el cual es uno de los delitos más reportados tanto en vía pública como en el transporte público también. El fraude, el cual incluye estafas en compras, extorsión telefónica y otros tipos de engaños. Violencia doméstica, la cual afecta principalmente a mujeres y personas vulnerables dentro del hogar. Delitos sexuales como el acoso sexual, el abuso sexual, el cual es un problema importante y significativo en esta ciudad. Y por último, el secuestro, aunque menos común que otros delitos, pues también es una preocupación importante y que representa una alta gravedad. Para elaborar esta actividad, se elaboró una encuesta victimológica. En esta encuesta se entrevistaron a 10 personas en cuestiones de temas de seguridad, cuestionándolos sobre 6 interrogantes. La 1 es, ¿de qué tipo de delito han sido víctimas? 2, ¿en qué lugar ocurrió? Especificando la colonia y la calle, porque vamos a determinar la zona en la que está ocurriendo. 3, si se utilizó algún tipo de arma en el proceso de victimización. 4, en qué horario se cometió el delito, es decir, mañana, tarde, noche o madrugada. Y el sexo del victimario, si fue hombre, mujer o ambos, o no lo identificamos. Y por último, el número de victimarios que actuaron. Esto para realizar un análisis del tipo de victimización que se sufre en determinadas zonas de la Ciudad de México. Posterior a haber realizado estas encuestas de victimización a 10 personas de una misma zona, nos arroja el siguiente dato. Como lo comentamos en la encuesta o como lo dijimos en la encuesta, se tomaron en cuenta el sexo de la víctima, la edad de la víctima, el tipo de delito, el lugar donde se cometió el delito, el horario donde se cometió el delito, si se utilizó arma o no, el sexo del victimario y por último, el número de victimarios que participaron. Esta es la tabla de resultados que nos arroja la encuesta, lo cual nos llevó a hacer un análisis que grafiqué en distintas páginas que ustedes irán pudiendo apreciar y nos refleja los siguientes resultados. Por ejemplo, por el horario del delito, la encuesta nos revela que el mayor número de delitos se comete de noche. De las 10 personas que se encuestaron, que se interrogaron, a 5 de ellas se les sufrieron un delito o fueron víctimas de un delito durante la noche. 2 de ellas por la tarde, 2 de ellas por la madrugada y el que representa un número menor fue en la mañana, con solo una persona. Hablando de los victimarios por sexo, nos arroja la encuesta que se refleja aquí graficada, que 6 personas fueron los 6 personas del sexo masculino fueron los que cometieron estos delitos, 3 del sexo femenino y solamente en uno de los casos participaron un masculino y un femenino, es decir, que el número mayor de victimarios son del sexo masculino. Ahora bien, el sexo de las víctimas. La encuesta realizada en esta zona específica de la Ciudad de México, que en un momento se las voy a dar a conocer, nos refleja que de las 10 personas encuestadas, a 6 personas del sexo femenino son a quienes se les asaltaron. Es decir, nos refleja que están siendo más vulnerables las personas del sexo femenino que las del sexo masculino. Y la encuesta y la gráfica nos dice que son 6 mujeres contra 6 hombres. La edad de las víctimas sí fue muy variable porque van de las personas encuestadas desde los 20 años hasta los 57. Desde los 20 a los 57. Nos refleja que fue una persona de 20 años,
una de 23, una de 27, uno de 29, solamente dos personas de la misma edad, de 31 años, una de 32, 33, 39 y 57. Entonces nuestro parámetro es demasiado alto, de entre 20 a 57. Lo que nos reflejaría la media es que el promedio de edad para la comisión de estos delitos en esta zona es de 32 años, ¿vale? Para el tipo de delito. El mayor tipo de delito que se comete en esta zona, es el robo. El robo en vía pública. Y, en segundo lugar, el asalto a transporte. De las 10 personas que se encuestaron, solamente nos arrojaron estos dos delitos. Es, es este, es importante remarcar que estos son los delitos de más alto impacto en la Ciudad de México. En un principio yo les dije que también había secuestro, que también había fraude. Sin embargo, estos son los que reflejan un mayor índice y la encuesta nos refleja que robo a transeúnte o robo simple nos reflejan que son 6 personas junto con las otras 4, en comparación con las otras 4 que fue a bordo del transporte público. Para el lugar, se eligió para hacer esta encuesta o elegí para hacer esta encuesta unas calles de una zona en la alcaldía Coyoacán, en una de las colonias con más índice delictivo, que es la colonia Santo Domingo Coyoacán, Pedregal de Santo Domingo Coyoacán. Y estas calles, me fui a estas calles a realizar esta encuesta con estas personas que vivían por ahí, porque es bien conocido que en estas zonas donde hay un alto índice delictivo. Entonces, nos refleja que estas calles, Pascle, Avenida Las Rosas, Avenida Aztecas, Calle Ailé, Calle Jumil, Calle Mezquite, y solamente una persona no especificó calle, nos dijo Colonia Santo Domingo, pues están en una misma zona, y coincidentemente estas calles están muy cercanas, algunas con una, dos o tres calles de diferencia. Para el tema de si se utilizó o no arma para cometer el delito, 8 personas nos dicen que cuando fueron víctimas sí se utilizó un arma, y solamente 2 nos arrojan el resultado de que no se utilizó arma para cometer el delito. En cuestión del número de victimarios, en un caso nos dicen que fue una sola persona, en un caso también nos dice que fueron 3 personas, 6 casos reflejan que fueron 2 personas, 2 victimarios, y solamente en 2 casos nos arroja que fueron 4 victimarios los que cometieron el ilícito. Para el análisis geodelictivo de la zona, como les había dicho, elegí una zona en la alcaldía Coyoacán, específicamente en la colonia que se llama Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán. Y la primera zona que tenemos marcada con el óvalo más grande es donde se encuentran las calles donde se cometieron los delitos de robo y asalto a transporte público. Y el óvalo más pequeño nos refleja que esa es la avenida Aztecas, donde nos reflejan que se cometió el asalto a transporte, pero refleja solamente un pequeño porcentaje comparado con los que se cometen en las demás calles de esta alcaldía y de esta colonia que es el Pedregal de Santo Domingo. Es decir, toda la zona que está punteada corresponde a la colonia Pedregal de Santo Domingo, el óvalo grande donde se comete el mayor número de robos, y el óvalo pequeño donde se han cometido el robo a transporte público. Como podemos ver, las flechas nos indican las calles en donde se cometieron los delitos. Si ustedes se dan cuenta, podemos apreciar que solamente hay una o dos calles de diferencia. Esta es una zona roja con un alto índice delictivo, comparado con la de la flecha grande que podemos encontrar de su lado derecho, que es la que corresponde al robo a transporte público, y es en la avenida Aztecas de la misma alcaldía, que corresponde también a la misma colonia Santo Domingo, Pedregal de Santo Domingo. Para sacar el promedio y resultado general de las encuestas, nos arroja lo siguiente: que el mayor número de delitos se comete de noche, que el mayor número de delitos también, el mayor número de víctimas es
a mujeres, es decir, que los delitos van más en contra de las mujeres que en contra de los hombres. Por las edades de las víctimas, el promedio de las encuestas oscila entre los 20 y 57 años, tomando como media los 32, es decir, el promedio de edad es de 32 años. Por tipo de delito, nos arroja que en cuanto al robo es un 60% contra el 40% que se comete el robo a transporte público. Por el lugar, pues tenemos determinado que son calles de la colonia Pedregal de Santo Domingo en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México. Para el tema de las armas, en el 80% de los casos se utilizó armas varias, mientras que en el 20% restante no se usó armas, es decir, únicamente se utilizó otro tipo de violencia y otro tipo de victimización. Y por el número de victimarios, tenemos que más de una persona y menos de 5, es decir, un promedio de entre 2 a 3 personas o número de victimarios para cometer el delito. Y por su sexo tenemos que lo que nos arroja el resultado de las encuestas es que más hombres cometen delitos que las mujeres. Estos son los resultados que nos arroja esta encuesta y que es muy importante tener presentes y que corresponden nada más única y específicamente a la alcaldía Coyoacán y a las calles de la colonia Pedregal de Santo Domingo. Ahora bien, el análisis delictivo que se realizó derivado de las encuestas nos arroja lo siguiente, o podemos determinar lo siguiente. El análisis delictivo sobre el robo y el robo a transporte público en la Ciudad de México es un tema muy complejo que involucra múltiples factores, desde las condiciones sociales y económicas hasta la respuesta institucional. Visto desde el punto de vista de la seguridad pública, que es lo que nos compete a nosotros como profesionales de la seguridad, podemos encontrar y determinar lo siguiente. El incremento en delitos. En los últimos años se ha observado un incremento en la incidencia de robos en la Ciudad de México, particularmente en el transporte público. Este fenómeno afecta especialmente a usuarios de transporte colectivo como microbuses, combis y por supuesto el sistema de transporte colectivo metro. En las zonas más afectadas, las alcaldías más afectadas y con mayor incidencia de estos delitos suelen ser la Gustavo Amadero, Iztapalapa y Benito Juárez. Sin embargo, en esta ocasión para realizar la encuesta se tomó como base o como punto de partida la alcaldía Coyoacán, aunque no pertenece a las que tienen mayor incidencia en delitos, también se cometen un alto nivel de delitos dependiendo de la colonia, ¿no? Aunque también este problema es generalizado en toda la Ciudad de México. El modus operandi. Los delincuentes suelen actuar, determinamos que de la encuesta también, que los delincuentes suelen actuar en grupo, aprovechando siempre la aglomeración de pasajeros y horarios, lo que siempre va a dificultar la identificación y detención obviamente inmediata de las personas, ¿no? Como decimos, pocas personas son los victimarios que actúan uno solo y de ahí van desde 1 hasta 4. Pero ¿qué factores contribuyen a estos delitos o a la comisión de estos delitos? Bueno, la falta de vigilancia. Muchas de las unidades de transporte público carecen de cámaras de seguridad y otras medidas preventivas. Además, la presencia policial es insuficiente en ciertas rutas, ciertas rutas y calles, lo que facilita la acción delictiva y también el tiempo de reacción. Desigualdad y pobreza. La disparidad económica en la Ciudad de México es un factor importantísimo, ya que zonas con menores oportunidades económicas pues van a tender a presentar mayores índices delictivos. Otra y una de las más importantes, la impunidad. La falta de seguimiento efectivo a las denuncias sumadas a la corrupción incrementa en gran parte la percepción de la impunidad, lo que alienta a los delincuentes pues, a que sigan cometiendo todo tipo de delitos con la confianza de que la gente no va a proceder, de que en las instituciones de seguridad, de que en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley pueden ser corruptibles o sus procesos son demasiado complicados, lo que hace que las personas pues no acudan a realizar estas denuncias, reflejando un impacto importante en la población, como cuáles. Uno, el miedo y la desconfianza. El alto índice de robos evidentemente va a generar un ambiente de inseguridad entre los ciudadanos, quienes desconfían de las autoridades y de los propios sistemas de transporte. Implica también o tiene también un impacto en cuanto a costos económicos, pues además de la pérdida directa de pertenencias, los ciudadanos se verán
forzados a gastar en medidas adicionales de seguridad, es decir, ya no voy a usar el camión, ya no voy a usar el micro, entonces voy a usar el taxi. O un servicio de transporte privado, es decir, algún transporte de aplicación y obviamente eso implica un gasto y termina afectando su economía. Efectos psicológicos. La constante exposición a situaciones de riesgo y violencia va a generar evidentemente estrés, ansiedad y otros trastornos psicológicos en los usuarios del transporte que también a la larga derivan en un impacto económico también. ¿Cuáles son las medidas de prevención y respuesta para este tipo de situaciones? Bueno, incremento de la vigilancia. Se ha implementado o se han implementado operativos de la seguridad en transporte público, como la presencia de policías encubiertos y la instalación de cámaras. Aunque aún estamos sobrepasados por la delincuencia, ya que la cobertura que tienen tanto las patrullas que están en la vía pública como los policías y las cámaras en el transporte público, pues es limitada. Denuncia y seguimiento. Se ha intentado mejorar los mecanismos de denuncia con plataformas digitales, aplicaciones que tendrían que servir para reportar delitos de una manera más ágil. Sin embargo, pues aún se necesita un mejor seguimiento para asegurar que las denuncias resulten en acciones concretas, campañas de concientización, programas para que puedan la población ser educada sobre cómo prevenir robos y cómo actuar en caso de ser víctimas. Se han promovido infinidad, aunque pues la efectividad depende mucho de la continuidad y el alcance de estas iniciativas. Como conclusión, encuentro lo siguiente. Creo que el análisis delictivo como materia y como un conocimiento que debemos de tener todos los profesionales de la seguridad y de la seguridad pública es fundamental en la labor de los profesionales por las siguientes razones. Primero, nos ayuda con la prevención del delito, ya que nos va a permitir identificar patrones y tendencias criminales. Dos, optimización de recursos. ¿Por qué? Pues mediante la identificación de áreas de alta incidencia delictiva o lo que conocemos como zonas calientes, pues los cuerpos de seguridad pueden asignar sus recursos, es decir, personal, patrullas, tecnologías, etcétera, de manera más eficiente y efectiva. Toma de decisiones informadas. El análisis delictivo nos va a proporcionar a los líderes de la seguridad pública la información necesaria para tomar decisiones estratégicas. El análisis delictivo termina siendo una clave que permite y que va a permitir a los profesionales de la seguridad pública trabajar de manera más proactiva y no reactiva. Es muy natural y es muy común que en la Ciudad de México, como en todas las demás demarcaciones, las policías o las instituciones de seguridad, los profesionales de la seguridad actúan de manera reactiva. Pero no, lo ideal sería trabajar de manera proactiva, eficiente y efectiva, contribuyendo por supuesto, contribuyendo de manera significativa a la seguridad y bienestar de la sociedad y de la comunidad en general. Por mi parte ha sido todo. Como siempre agradezco su atención. Nos vemos la próxima.